¿Cómo andás, Guillermo? ¿Te hicimos renegar? No Buenas pasa nada. tardes, Guillermo. ¿Cómo Está estás? todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? Buenas Muy buenas tardes, Un Guillermo. gusto. A disposición. Arranquemos. Bueno, Guillermo, muchas gracias por venir, por darnos un ratito. Yo quería arrancar con una pregunta, que es una pregunta que todos los días me la pregunto y yo creo que vos sos una de las personas que me la puede ayudar a despejar. Me gustaría saber cuál es la línea que separa entre la obsecuencia y la lealtad. No sé si entendés a lo que me refiero, si no te lo explico. Bueno, yo creo que entiendo, pero si la explicás me parece que siempre va a ser más preciso. Lo que abunda no daña, así que explícala, ¿no? Personalmente percibo que hay compañeros que por nostalgia se aferran al modelo de este gobierno, por nostalgia de lo que fue en alguna vez esta línea del peronismo durante los gobiernos del kirchnerismo, y no entienden que este modelo es antagónico, tanto económico, cultural y social. Y creo que eso, ellos creen que es lealtad, y yo creo que en cierta forma es obsecuencia. Es personal, no tenés por qué estar de acuerdo conmigo. No, está bien. Mira, quizás tomando como punto de partida otra comparación, quizás podamos llegar al núcleo duro de lo que vos estás planteando. Si es que yo comprendí lo que estás diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre un guerrero y un mercenario? Porque finalmente los dos combaten. La diferencia es que el guerrero lo hace por una causa y por amor y el mercenario lo hace por plata. La lealtad y la obsecuencia quizás podamos hacer una analogía. Y en esto hay mucho de resolver las necesidades de la vida diaria, de la cotidianidad, del pertenecer, que se asocia bastante con el mercenario. Mientras que la militancia se asocia con el guerrero. Lo que pasa que eso también tiene que ver cuando el hacer política se ponía en juego mucho más que la posibilidad de la bolsa de trabajo. Del 55 al 83, el hacer política era un esfuerzo que te podía llegar a costar la vida. Gracias a Dios hoy esto no es así, pero entonces la crisis económica también ha perfeccionado que el pertenecer en la política te da un nivel de vida que en el sector privado quizá no lo tengas. Ahora, el defender la camiseta pasa a ser un hecho de sobrevida, con lo cual lo que te termina pasando es que necesariamente te transformás en un obsecuente si perteneces. Todos los vectores se van ordenando en una dirección que no es la correcta en términos de militancia política. Si hubiese muchas más opciones en lo privado que en lo estatal, quizás la opción no fuera la de primer orden, sino que fuera la de segundo o tercer orden. Y entonces no se termina de saber si es tu pensamiento profundo el que planteas en el debate o si es la defensa incluso de tus intereses particulares y ahí viene la obsecuencia. Si es que entendí la pregunta, te diría que me parece que eso, cuando se planteen las opciones correctas en el sector privado y los incentivos del sector privado sean superiores a el trabajo en lo estatal, quizás ello vaya a terminar. Y solamente quede tu opinión de la política en función de lo que son tus pensamientos profundos y no tus necesidades de sobrevida.
Y ahí se entiende, aunque no se justifica. Y lo que vos llamás obsecuencia finalmente sea el fronting de la necesidad que tenés de pertenecer, porque eso te garantiza un nivel de vida que hoy en el sector privado quizás no lo tendrías. No sé si contesté elípticamente lo que estás preguntando, pero eso sería, si es que te entendí la pregunta, la respuesta que tengo para dar. No, sí, se entendió perfecto. Si los compañeros tienen otra pregunta, adelante, si no, yo tengo otra. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo te va? A ver, tengo un par de preguntas que van atadas, digamos, con respecto al que es el plano político. Primero, bueno, he escuchado muchas veces, digamos, tus declaraciones públicas en diversas entrevistas, agorando o sea, la confirmación de la derrota dentro de la provincia de Buenos Aires, del espacio del Frente de Todos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo queda justamente en principio el justicialismo si sufre una derrota en provincia de Buenos Aires, si se confirma justamente ese resultado electoral en las elecciones que vienen? Y si ese resultado pone en jaque lo que es la parte institucional del justicialismo, ¿dónde ves vos la línea de defensa de lo que sería el movimiento en sí? Porque esto es una opinión personal. El justicialismo queda muy desnudo, digamos, frente a una derrota del tamaño de lo que se viene hablando, ¿no? Mira, por primera vez en la historia del peronismo puede estar en peligro su continuidad histórica, porque el movimiento peronista tiene su razón de ser en los sectores populares. No somos el movimiento de los ricos, aunque no tenemos ningún problema con los ricos. En todo caso, podemos tener algún debate con los oligarcas definidos como los definió Perón, pero no con los ricos, digamos. Nosotros no incentivamos la lucha de clase ni nada por el estilo. Pero está claro que no expresamos los intereses de los ricos, no los confrontamos, pero no los representamos. Representamos los intereses de los sectores populares. Por eso siempre nos sacaron por nuestros aciertos, no por nuestros errores. Por lo que hacíamos, no por lo que no hacíamos. Y nunca dejamos de tener, ni en las noches más aciagas, la certeza de la verdad histórica, que se reflejaba en los intereses que representás. Con esa historia que también se repite al margen del tiempo, que algún día el bien triunfa, digamos, y se va a imponer sobre el mal. Ahora, el bien está expresado en la representación de los intereses de los sectores populares en una sociedad justicialista, o sea que se ajusta. Si hay una derrota, y es importante, en la provincia de Buenos Aires, es porque los sectores populares te dejan de acompañar. Entonces la razón de ser de la causa empieza a estar en discusión. Este es el problema. Naturalmente se debería iniciar una etapa de resistencia, no con los métodos de las anteriores resistencias, porque te han sacado con la ley de juego. Pero entonces la resistencia es la resistencia a la doctrina, sabiendo que en el largo plazo la doctrina es la verdad y por lo tanto es la que ilumina y es superior a las otras doctrinas en boga, y que solamente tuviste una derrota táctica. Pero bueno, una derrota táctica que te puede llevar 10 años, 8 años, 6 años recuperarte. Yo creo que ahí incluso empieza a jugar el día a día, porque parte de los gobernadores, de los intendentes, de los movimientos sociales, de los sindicatos van a tener que defender su casa, su terruño, y bueno, a nosotros nos tocará el ciclo de la resistencia, asimilando como las viejas misas en las catacumbas de los romanos. Algún día las pudieron hacer en la superficie después de Constantino y finalmente fueron evangelizando el mundo. Bueno, quizás nos toque no volver a la catacumba, pero tener claro que vamos a ser el espacio de resistencia de la causa. Antes de llegar a ese momento,
que sería el que tiene más probabilidades. También está la construcción que hacen los pueblos de su propio camino. Por eso yo planteo el tema de la Asamblea Legislativa o planteo el tema de adelantar las elecciones, porque le daría al peronismo el decir, bueno, este escenario que acabamos de contar es el más probable, pero no necesariamente está escrito, y la imprevisibilidad de los pueblos que se expresa en la política también se puede dar. De ahí la propuesta que tenemos de dentro de la ley y el orden, que este gobierno se termine lo más rápido posible. Dentro de la ley y el orden, obviamente. Eso se llama o ley de acefalía, porque renuncien los dos de la fórmula, o que decidan adelantar las elecciones y entonces se abre el espinel para que el peronismo se reorganice y presente uno. En fin, desde ahí sería en un escenario o en el otro. En el primer escenario, yo lo que le estoy diciendo a los compañeros que no garantizo el triunfo, pero sí garantizo la lucha. Yo voy a estar. Y todos los que tengan voluntad de participar saben que vamos a estar. Nosotros vamos a conformar nuestro partido, vamos a conformar la agrupación también Principios y Valores dentro del movimiento peronista y vamos a organizar el partido para tener la herramienta electoral para que no nos pase lo que podría llegar a pasar si los que usurpan el Partido Justicialista deciden participar también de ese gobierno socialdemócrata que tiene las posibilidades de continuar a este también gobierno socialdemócrata con otro estilo. O sea, el encuentro generacional entre los tres gerentes de Macri, llámese Vidal, llámese Santilli o Larreta, con Massa y con Alberto, es una realidad. Se puede llegar a dar. En términos económicos, que sea neoliberal como puede ser Massa o socialdemócrata como son los otros cuatro, no tiene mayor importancia. Pero bueno, en el núcleo duro de lo que sería ese gobierno, el hecho económico, luego de equilibrada la macroeconomía, que es lo que va a producir la realidad, les queda un sendero de realización positivo hasta que, bueno, el peronismo se rearme, y eso quizás lleve mucho tiempo, porque desde donde vamos a arrancar va a ser un lugar, en términos económicos, muy complicado, muy complicado, pero muy complicado. Yo avisoro una situación bastante peor que el 2001, bastante peor que el 89. Esto no es simplemente una crisis financiera, esto es una crisis económica y profunda. Hoy todas las empresas de la Argentina no son rentables, salvo las de la Pampa Húmeda. En el 2001, ni bien ajustaste unas variables, apareció la rentabilidad de las empresas. Acá hay que ordenar bastante la macro para que las empresas vuelvan a ser rentables. Bueno, Marciano, vos querías preguntarle algo en ese estilo. Sí, hola Guillermo, ¿cómo estás? Te saludo acá de Uruguay. Te quería hacer una pregunta. Yo vengo siguiendo bastante qué es lo que está pasando en la Argentina, y Argentina está hace tiempo en la situación de esta inflación, y veo que con la brecha cambiaria está en riesgo también de desabastecimiento. Yo te quería preguntar cómo toda esta situación y esta presión que está creciendo sobre la economía argentina, eso a la larga o a la corta se termina resolviendo, se resuelve con un plano, estalla por los aires. Te quería preguntar cómo la ves vos y cuál es la prognosis de acá a un tiempo. Gracias. Nosotros, mi caracterización es que estamos en una supercrisis, porque es la combinación de lo fiscal del 89 con la combinación de lo externo del 2001, y lo que hay que evitar es la hipercrisis, que es la anomia. Yo no estoy tan convencido de que no estemos transitando hacia la anomia, que naturalmente se soluciona cuando aparece el orden. Finalmente la anomia es la falta de normas, ¿no? Alguien tiene que imponer el orden con la suficiente autoridad política. Ahora, en el medio, la crisis es el desenlace de una hipercrisis. Yo no veo hoy posibilidades desde la voluntad, que es lo que vos llamás un plan,
para que esto se pueda objetivar. Creo que la última posibilidad que tuvimos de que un plan resolviera esto fue en abril del 19, cuando nosotros planteamos el gobierno de transición, y estos 8 meses que iban desde abril hasta diciembre, que asumiría el nuevo gobierno, aprovecharlos para ordenar la macroeconomía, para hacer el trabajo que hay que hacer, y que el que asume ese trabajo queda piel y hueso, como quedó Duhalde, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese momento la política, sobre todo Cristina, resolvió otra cosa. Ella no planteó la posibilidad de que Macri, a través de la Asamblea Legislativa, no terminara su gobierno. Después Macri alegremente dijo que su gobierno terminó en agosto, después de las PASO. Bueno, si hubiese terminado en agosto, podría haber terminado en abril. Pero la realidad es que el gobierno de transición no se dio, y entonces los límites de la voluntad para administrar esto me parece que son casi inexistentes. Lo que hay es la voluntad de algún personaje como Melconian de estirar esto. Por eso dice, bueno, Alberto, ya que vos sos Alfonsín, yo soy mejor que Machinea y te hago llegar al final del camino con 60% de inflación anual. Vos sabés que el déficit fiscal hoy lo financian con dos formas, digamos. En realidad son tres, que son dos: con emisión y con ahorro doméstico, porque ahorro externo no hay posibilidades de tomar. Por lo tanto, es ahorro doméstico o emisión. Y la emisión, a su vez, con dos subproductos. Por un lado, la LELIC, que es el instrumento que tengo para que toda la emisión que hago no vaya directamente a oferta monetaria. Entonces seco parte de la plaza ofreciendo una letra del Banco Central con el cual genero un déficit cuasi fiscal que me agranda el déficit fiscal total, pero de alguna manera evito el impacto de la tremenda emisión y de la emisión propiamente dicha que va al mercado. Entonces esas serían las tres fuentes: la emisión, que es sin tasa de interés; la LELIC, que es emisión pero con tasa de interés porque la seco; y el ahorro doméstico, que es con tasa de interés. Lo que te está diciendo Melconian es, con 50-60% de inflación anual, yo tengo la emisión suficiente sin tasa de interés para financiar el déficit fiscal que tengo. Bueno, esto es un error técnico grosero que está cometiendo. Ya eso no es economía, eso es brujería. No hay ninguna economía que pueda funcionar seriamente así. Con lo cual, él se plantea estirar y le oferta a Alberto ese esquema. Bueno, Alberto recupera parte de su sonrisa cuando recibe esa propuesta y lo desplaza nuevamente a Mansur. Por eso Mansur estuvo 10 días ocupando el centro de la escena y ahora prácticamente ha desaparecido. Bueno, porque el presidente obviamente es el presidente y lo puede hacer. Simplemente haciendo una reunión de gabinete a las 11 de la mañana lo consiguió, o escribiendo una estúpida carta a Río Negro diciendo las cosas que hace. Pero yo creo que es el salvavidas que encontró. Obviamente esa propuesta de Melconian es un mamarracho y lo único que hace es debilitar más el aparato productivo. Ahora, dicho esto, te queda la imposición de la realidad, que es lo que el mercado está viendo y por eso se está cubriendo, con stock o con lo que fuere. De ahí la conclusión del desabastecimiento. Y del otro lado, el gobierno decide ponerlo a Feletti, pero inmediatamente que lo pone, al otro día hace una reunión con unos empresarios relevantes del mercado y no lo invita a Feletti, con lo cual le da la lapicera y se la quita en 24 horas. Bueno, a medida que le quita la lapicera, Feletti tiene que duplicar la apuesta y bueno, es lo que hace. Pero la culminación de esa apuesta está cantada también. Entonces, bueno, vamos camino a una situación extremadamente complicada. El compañero Francisco, acá de Rosario, soy yo también, te quería hacer una pregunta, Guillermo. ¿Cómo no? Buenas tardes, Guillermo.
Soy Francisco de Rosario, milito para Principio de Valores con el compañero Gullo aquí. Y había varias preguntas, pero aprovechando este poco tiempo que tenemos, yo quiero referirme a un tema en específico, que es el control portuario que hay en este país. Entendiendo que el déficit fiscal es una problemática enorme para nuestra sociedad, ¿vos creés, usted cree, mejor dicho, que con un control serio, estatal, con una báscula estatal en los puertos, sobre las 14 empresas que facturan indiscriminadamente, sin ningún tipo de control fiscal, ¿se podría tener una recaudación tributaria que nos resuelva a los argentinos por lo menos una parte del problema del déficit fiscal? Mira, con todo respeto, compañero de nuestro espacio, la Argentina es la Argentina. No es como dicen los historiadores, producto del contrabando. Yo eso lo he escuchado, pero acá estamos hablando de economía. El margen de las empresas exportadoras, el margen limpio, o sea, el que sale de su acción, no es mucho más del 2 o el 3%. El resto sale de la capacidad que tengan sus gerentes financieros de jugarle al mercado en términos de contratos spot, esto es precio hoy, precio futuro. En esto se llevan una diferencia porque tienen la información. Tienen la información de lo que va a pasar en el mundo del mercado. Vos como país la tenés menos, porque ellos operan todo el tiempo. Pero no es el país el que está del otro lado en esa información, sino el productor. ¿Está bien? Si hay contrabando, es de mercadería que compran en negro. Por lo tanto, la plata entra igual al país. La plata entra igual al país. Vos me podés decir, no, bueno, pero no entraría la parte de la recaudación por las retenciones. Bueno, está bien, entonces el productor tendría precio pleno y el campo estaría volando, porque estaría recibiendo cerca de $400 la tonelada. Porque los exportadores no hacen la soja. Entonces, o pagan las retenciones, o sea, el precio pleno menos las retenciones al productor, o le pagan directamente casi el precio pleno si el productor se la vende en negro. Por eso estas cosas, cuando se cuentan estas historias, hay que tamizarlas también por el sentido común. Los productores de soja son los productores de soja y no son las exportadoras. Por lo tanto, si se contrabandea, ¿qué precio recibe el productor? Estaría recibiendo casi el precio pleno, porque tonto no es. Si no se hace factura de un lado, no se hace factura del otro. Bueno, eso no está pasando, porque no es una explosión. No es que los chaqueños no se quejan de que ya la soja no les rinde y los salteños tampoco. Y en la zona núcleo les da todavía y les da bien, pero se queja el productor por el precio del alquiler. Con lo cual no son tantos los que están recibiendo el precio pleno. Esto es como una compra en negro en el mercado doméstico, para que entendamos. Si vos compras en negro, el que te vende en negro se reparte en el IVA mitad y mitad. Vos comprás un 10% más barato y él te vende un 10% más caro. Y corren el riesgo del negro. Esto también es para el mundo. Y la diferencia del negro en este caso son las retenciones, porque no hay factura de IVA, ¿no?, en la exportación. Pero sí un 30% de retenciones. Entonces sería 15, 20 puntos para el productor, 10 puntos para el otro. Bueno, no se está viendo eso. Para hablar de orden de magnitud, yo vi una nota el otro día de la prefectura en Rosario donde decía que había decomisado 5.000 kilos de soja, o sea, 5 toneladas.
sobre 45.000 millones de kilos que hace la Argentina, que son 45 millones de toneladas de soja. Es hasta ridículo lo que están diciendo. Por eso las fotos eran de bolsa, digamos, y no de productos a granel. El otro tema es cuántos camiones tendrían que llegar al puerto si lo que se vende de soja fuera tan relevante, con lo cual los espero en la ruta 9 o en cualquier ruta. Porque la mercadería no llega, tienen que llegar en camiones, o en tren, o lo que fuere, pero finalmente a los puertos llegan camiones. Con lo cual serían tantos millones de camiones de 25 o 30 toneladas, que es... Pero aparte, ¿por qué pensamos que no podría haber X cantidad de compañeros, 20, 30, que uno los pudiera poner en la aduana antes de que embarque? Porque no son tantos los que hay que poner. No son tantos, 50. ¿Cómo no vamos a disponer de 50 vistas que sean patriotas? Pero, ¿cómo vamos a pensar que la Argentina no tiene aduana, no tiene AFIP, no tiene nada? O sea, que somos un territorio sin Estado. Esto es ridículo. Miren, la verdad que el contrabando no es tanto. Ojalá esto se pudiera resolver porque simplemente fiscalizamos mejor. La verdad, compañero, que le tengo que decir que es muchísimo más grave el tema. Es muchísimo más grave. Y la recaudación de las retenciones no está tan lejos de lo que se calcula, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que se siembra y se cosecha. Le podés pifiar por algún porcentaje, pero es absolutamente menor. Nosotros con estos puertos teníamos superávit fiscal. Con estos mismos puertos teníamos superávit fiscal. Le digo, la Argentina todavía es la Argentina. Y la partida doble funciona. Y hay un 40% de economía negra doméstico, pero no hay un 40% de contrabando en la Argentina. Miren, no, yo ojalá fuera así, porque sería tan fácil de resolver, pero le digo que no. Y que es mucho más complejo. Por eso el tema de la hidrovía, esta estupidez que hicieron, de pensar que si tenías la hidrovía, esa fue una cuenta que hizo una socióloga que, bueno, falleció, exdiputada y socia de Pino, socia política estoy diciendo, ¿no? Que era Arcida Argumedo, pero hizo mal la cuenta, porque pensó que todo lo que se exportaba no restó el costo de la mercadería vendida. Es cierto que se exportan 30.000 millones de dólares, pero hay un costo de la mercadería vendida que va a los productores, que queda dentro y que el exportador se la tiene que comprar. Y entonces ella hizo la cuenta sobre el total y eso está mal hecho. Está mal hecha la cuenta, por eso digo, a veces, ojalá. Esto es como cuando me quieren explicar que con el litio no sé qué vamos a resolver, o no sé qué vamos a resolver con las minas de cobre, o miren muchachos, o con vaca muerta, miren muchachos, no, es muchísimo más complejo el problema, muchísimo más complejo. Yo lamento decir esto, pero que para ustedes la solución es mucho más sencilla, pero no es cierto. Un día me tocó estar con Marcó del Pon, que le explicó a la presidenta en aquel momento los millones y millones y millones de toneladas que se contrabandeaban a Paraguay. Y le dije, pero Marcó del Pon era presidenta del Banco Central. Si fuera así, dividí esos millones de toneladas, dividido 30 toneladas, que es lo que carga un camión. ¿Cuántos millones de camiones estás hablando? ¿En cuánto tiempo y cuánto ocuparía esa fila de camiones? Pero entonces la gendarmería es simplemente llamar al comandante, el jefe de gendarmería, y tenemos resuelto el tema. Muchachos, es muchísimo más grave. Lamento decirles
que esto es muchísimo más grave. Guillermo, no. Yo quiero hacer, digamos, ya que estamos hablando sobre el tema de recaudación y todo eso, ¿sería necesario volver a un ajuste por inflación en estados contables y el ajuste por inflación fiscal? Porque eso ayudaría, digamos, a las personas, más que nada, a las personas tanto jurídicas como persona humana. Sí, claro. En nuestro gobierno, te imaginás que todo el tiempo lo proponían y yo todo el tiempo me oponía, porque me oponía fundamentalmente porque quedó vigente un artículo de la ley de convertibilidad que era que prohibía la indexación en la Argentina. Pero bueno, con estos niveles de inflación que tenemos, es obvio que no tenés otra alternativa porque el impuesto a las ganancias no va sobre las ganancias, sino está yendo sobre el patrimonio. Y estás haciendo pedazo a las personas, físicas o jurídicas, digamos, bueno, ahora le dicen humanas, que es a las que vos te estás refiriendo. Y a las jurídicas, naturalmente. Sí, Mirá, porque hoy en día las empresas no son rentables prácticamente porque pasa un año y tienen que pagar el doble o el triple en algunos casos de lo que tendrían que haber pagado si es que tuvieran ajuste por inflación. Sí, eso es verdad. Después la otra pregunta es si lo pagan. Las empresas no son rentables antes de pagar impuestos. Este es el problema. Antes de pagar impuestos ya no son rentables. Por eso la crisis es tan profunda. También si fueran las empresas que no fueran rentables por pagar impuestos, esto se soluciona muy fácil. Pero lamentablemente no son rentables antes de pagar impuestos. Aluar puede contratar 600 personas porque la sociedad a través del presidente, no la sociedad, pero sí el presidente, y es legítimo para hacerlo, le va a subsidiar la energía. Yo no estoy en contra de esa medida, porque si no, no tengo metalmecánica. Ahora, si no le subsidia la energía a Aluar, está fuera del mundo hoy Aluar para vender. Vos imaginate que las represas patagónicas, la vez que yo vi el proyecto, no te digo ahora, pero allá en el año 2013, te están entregando la energía arriba de $100 el mega. Y Aluar la costea a $30. O sea que alguien va a tener que poner esos $70, el mega. Y si no, queda fuera del mundo para vender aluminio. Y solo sería una fábrica para el mercado interno que obviamente su capacidad instalada está mucho más allá. Estas son decisiones estructurales que tiene que tomar la Argentina. Con el aluminio, con el acero, con la petroquímica. La sociedad tiene que ser consciente de esto. El único que se atrevió a plantear esto seriamente y no con bayoneta fue Perón cuando hizo el Congreso de la Productividad. Pero dentro del peronismo lo único que hablamos del Congreso de la Productividad somos nosotros. Vos lo viste ahora en un artículo que publiqué el lunes, como la última saga del modelo, que lo planteo cuando hablamos del ingreso, que tenemos que hacer el segundo Congreso de la Productividad. Nadie más habla de esto. La productividad de la sociedad, que implica la competitividad sistémica vis a vis el resto del mundo, es del conjunto social y esto va a haber que asumirlo. ¿A cuánto le vamos a vender la energía a Aluar? Claro que cuando te viene a cuánto le vendés la energía a Aluar, te viene un Kicillof que ya la quiere estatizar, como si él fuera a hacer energía de una manera mejor que Madanes, o en todo caso se quieren apropiar de la tasa de ganancia de Madanes como si eso te bajara el precio de la tonelada de aluminio, lo cual es ridículo. Es ridículo porque dado los cientos de miles de toneladas que utiliza, que genera Aluar, la tasa de ganancia de Madanes sobre Aluar por tonelada vendida es ínfima. O sea que si vos le sacás y eso pasa a ser estatal, la tonelada no baja nada o baja muy poquito y encima vamos a tener un problema de eficiencia muy serio. Lo mismo lo tenés con Roca, en Techín
y en Tenaris, digamos, y en Sider, bueno, la que fuere. O sea, en Termium y en Tenaris, y Techin como holding. Esta es la parte que los marxistas no entienden y que algunos de los nuestros tampoco hacen el suficiente orden de magnitud en números para entender. Por más que vos le saques la tasa de ganancia a la familia Roca, la tonelada te baja muy poquito el precio, la tonelada de acero. Y a su vez corres el riesgo de no ser tan eficiente, porque no es que vas a hacer el acero eficiente con Álvarez Agís o con Guado de Pedro, ¿no? Vos te lo imaginás a Guado de Pedro siendo el que vaya a ser presidente o el responsable de hacer acero barato en la Argentina. Es hasta estúpido esto. Por eso te digo que hay que tener un nivel de comprensión de la profundidad de la crisis para entender también las soluciones. Tenemos un problema muy serio de rentabilidad empresarial. Madanes va a tomar personal y va a completar su capacidad instalada porque le vas a vender la energía muy barata con respecto a cualquier pyme y a cualquier empresa relevante. Te vuelvo a decir, ellos costean a 30 y la energía de las represas sale a... Cuando yo la vi, arriba de 100 las nuevas que se van a construir. Y todos esos ventiladores gigantes que generan electricidad, cuando yo los analicé hace muchos años atrás, estaban entre 80 y 100. Me dicen que ahora mejoraron y están en el entorno de 60, 70. Pero igual, costo de generación, todavía te falta transporte. Ojalá haya mejorado, pero Aluar dice que es competitiva a 30 dólares el mega. 38, bueno, yo creo que incluso de Futaleufú ellos dicen que la compran a 17, o sea que habría que ver a cuánto compran a 17, eso sale por balance de ellos, pero hay que ver. Hay que ver cómo es el mix. Y si no, no tenés aluminio competitivo. Bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Y lo tiene que hacer el conjunto de la sociedad y por eso nosotros planteamos el Congreso de la Productividad. Ahora no va a haber Congreso de la Productividad si no hay poder político y no va a haber poder político si no se resuelve la macro. Y para equilibrar la macro, bueno, es lo que contesté en la primera pregunta. Guillermo, tengo una pregunta en ese sentido que va Pará, también... Están seguros que quieren decir, que quieren seguir, ¿no? Porque se está contestando la verdad profunda acá, ¿eh? No, Guillermo, perdón. No, acá verdad desnuda, no queremos chamullo. Ok, si quieren escuchar, sigan preguntando. No, te iba a preguntar primero porque yo había quedado con tu secretaria de 1 hora, pero bueno, como te atrasaste, no sé cómo querés hacer, si podemos seguir 20 minutos más, 30 minutos más. Sigamos 15 minutos más. Dale. Hacé, Fénix, una pregunta, te pago yo. Sí, muy cortito y al pie justamente con respecto a la macro, Guillermo, o sea, ¿qué vía de salida tendrías con respecto al tema del cepo en sí, que es a mi humilde entender, ¿no? Un problema justamente para la economía? No, eso es muy fácil, es un tipo de cambio competitivo con la Administración de Comercio Exterior. Es muy fácil de decir, después quedas piel y hueso cuando lo haces. Es la diferencia entre la solución técnica, que es sencilla, te vuelvo a decir, tipo de cambio competitivo y Administración de Comercio. Ahí se arma un mix hasta donde tenés que llegar con el tipo de cambio competitivo. Decirlo es así de fácil, hacerlo quedas piel y hueso. Y dada la situación actual, ¿cómo lo es posible? Quedas piel y hueso. Ese es el problema. Ahí Alberto lo sabe, o se lo han contado, los amarillos también lo saben, por eso no se van a hacer cargo del gobierno. La sociedad necesita un chivo expiatorio y eso se llama Cristina, que también lo sabe. Entonces, por eso la Nación ya le empieza a sacar notas con cabota a la cabeza, como la sacó el sábado, diciendo que la guita de los venezolanos que vinieron por acá
y eso ya es todo tema de blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito. No importa la verdad, nadie está diciendo que eso es verdad. Estoy diciendo cómo van a ser el expediente. ¿Está bien? No tiene importancia la verdad. No estamos discutiendo la verdad acá, ¿no? No estamos discutiendo sobre teología o filosofía. Estamos diciendo lo que puede llegar a pasar. Entonces todos gritan al mismo tiempo. Alberto arregla con los amarillos para ser parte de ese trabajo. Después se entusiasma con lo de Melconian y dice, bueno, no voy a hacer el trabajo, lo hace la realidad en los últimos 60 días de mi mandato, entre que ustedes ganan las elecciones y yo le pongo la banda. En esos 60 días viene el acabose y se terminó la historia. Y yo no soy el gran responsable. Los amarillos lo están discutiendo, por eso lo sacan a Melconian a la cancha en todos sus canales diciendo, sí, administrar la economía con 60%, total, con una economía administrada del 60% está claro que ganamos la elección, porque cada vez va a ser peor. Ese es el plan, y por eso Alberto recuperó cierta sonrisa. Obviamente que después de esos 60 días y que la realidad se impone, lo que te termina pasando que alguien se tiene que llevar todo el quilombo encima, como se lo llevó Menem, como se lo llevó Cavallo, como se lo lleva De la Rúa, y eso se llama Cristina. ¿Y dónde va a terminar Cristina? Y bueno, es lo que le empieza a decir la nación. Y bueno, la sociedad sobre eso tendrá que reflexionar. De esto no hay alternativa. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Yo igual no veo una solución técnica a lo de Melconian por el efecto Libera-Tanzi, entre otros, y por lo tanto esto cada vez tenés que emitir más y vos empezás con el 60 y terminás con el 6.000, que es como terminaste con Alfonsín, con lo cual vos pensás que vas a llegar y no terminás llegando. En fin, la realidad lamentablemente es la que termina ordenando esto. No hay la posibilidad de que la voluntad se imponga. Eso fue una voluntad en términos de plan económico, ¿no? Creo que esa última oportunidad la tuvimos en abril del 19. Guillermo, perdón, ¿no? El admin del espacio está teniendo problemas, muy probablemente se caiga, digamos, en algún momento. Vamos a seguir con un par de preguntas y después nos volvemos a contactar si es posible para terminar con 10 minutitos, Bueno, si te parece. sí, sí. No sé si, Fran, vos tenías muchas preguntas de los oyentes, si tenés para comentar algunas. Perdón, Guillermo, mi celular es muy malo, es muy viejo, así que era obvio que iba a pasar esto, le desinstalé una banda de aplicación y no. Perdón. Bueno, aquí volvimos. Ahí está, ahí puse a grabar de vuelta. Vamos 10 minutos más. Sí. Sí. No, No, aparte yo le había dado mi palabra a la secretaria de que no te íbamos a robar mucho tiempo. Dale, 10 minutos más, entré tarde, así que no hay problema. Vamos. Dale. Aparte, esto de que ustedes sean masoquistas que quieran el poder, claro. Mirá que como decía Serrat, ¿no? La verdad no tiene remedio, a veces es mejor vivir en la fantasía. Vos sabés, Guillermo, que antes que siga, nosotros somos un grupo de compañeros, esto no te lo dije, te tendría que haber dicho al principio, somos un grupo de compañeros que muchos militamos de distintos lados, tenés desde nacionalista católico hasta peronista, que armamos una unidad básica virtual. Debido a la coyuntura le pusimos Julio Argentino Roca, así que... Vos sabés que están equivocados porque algunos muchachos, Roca era tucumano, si algo no era Roca era oligarca, ¿no? No hay oligarquía en Tucumán. Así que nosotros estoy de acuerdo con el nombre de la unidad básica. También me granjeo un montón de amigos así, ¿no? Sí, me imagino. Sí, cualquiera te discute eso, pero después... Era la intención original del nombre también, como espantar, viste, a lo no querido. Claro. No, nosotros tenemos una... Lo que pasa es que se está imponiendo el pensamiento desde el nacionalismo de inclusión y es un debate que tenemos. Lógicamente, ahí viene esta elección que vamos a tener y cómo nosotros
vamos penetrando con nuestro pensamiento. Lamentablemente la socialdemocracia con sus dos brazos, tanto desde los amarillos, parte de los radicales y lo que queda de Alberto y compañía en este gobierno, va a ser una cosa muy, muy potente, ¿no? Van a estar, porque les deja el gobierno, esta es la realidad. Les deja el fracaso, no pude separar al peronismo de este fracaso de Alberto. Y bueno, esa voz no se pudo imponer, esa es la realidad. Y Alberto nos manda entonces al fin del pozo, pero bueno, sobre eso habrá que volver a remontar. Bueno, vamos con la pregunta. Acá la compañera Chini, nacionalista católica, próxima peronista, te va a hacer una pregunta. No sé si tanto, pero bueno, le iba a preguntar acerca del tema mapuche, qué pensaba de todo eso, cómo lo ve al corto plazo y si tiene alguna solución también así, o que se animen a hacer algo, por lo visto no, pero como para quedar bien ante la sociedad. Mira, nosotros tenemos compañeros en la zona que nos mandan un diagnóstico adecuado. Los compañeros nuestros obviamente plantean lo que plantea el peronismo, que es un solo pueblo, una sola bandera, un solo himno, con múltiples comunidades. No hay ningún inconveniente. Vos tenés la española, dentro de la española tenés los catalanes que te dicen no somos españoles y no dicen viva España, y están los que dicen viva España, y tenés los gallegos, y tenés los madrileños, y tenés los vascos, y tenés los judíos, los musulmanes, tenés los turcos, tenés los árabes, y no tenés ningún problema en tener a los mapuches siempre dentro de un solo pueblo, un solo himno, una sola bandera. Me parece que esto hay que tomarlo en su justa dimensión dentro de la comunidad mapuche, de quiénes son los que levantan esta bandera casi filo-inglesa, eso lo sabemos, y si es mayoritaria o es extremadamente minoritaria. Si es extremadamente minoritaria, te alcanza con un